A través de la perseverancia, muchas personas ganan el éxito de lo que parecía ser destinado a ser un fracaso seguro. Benjamín Disraeli. La responsabilidad fiscal y laboral del pago de PTU en las empresas que utilizan y prestan servicios de subcontratación outsourcing. Es un honor presentar al doctor Juan Rubén Luis Santillana Alatriste, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, titulado con mención honorífica. Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México, SC. Doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Criminalística e Investigaciones Jurídicas en el Distrito Federal. Abogado litigante de defensa fiscal y laboral de patrones y trabajadores ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, locales, federales, respectivamente. Patrocinio legal y defensa fiscal de contribuyentes y patrones ante organismos fiscales autónomos, IMSS, Infonavit, SAT, así como con tribunales administrativos federales y de Poder Judicial de la Federación, incluyendo desde luego litigio del juicio de amparo en las materias fiscal y laboral, competente de registros profesionales ante dichas dependencias. Socio titular del área de defensa fiscal y laboral de la firma de contadores y abogados GSSC. Invitado frecuente de radio y televisión en los programas de Mirador Universitario, Fiscal.com, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, con temas especializados en Derecho Fiscal, Laboral, respectivamente. Catedrático a nivel posgrado de la Universidad de Londres, en la Universidad del Valle de México, del Instituto de Especialización para Ejecutivos, en el posgrado de la Maestría de Derecho Fiscal del Instituto Nacional de Especialistas Fiscales y en el Instituto GBA. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor, doctor Juan Rubén Luis Santillana Alatriste. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues quiero sumar desde luego a todas las felicitaciones que han recibido este día. Y qué mejor forma de celebrar el Día del Contador y la Contadora, aunque dicen que en tratándose de plurales, basta que diga contadores, ¿verdad? Esto es una cuestión de una voz de, recuerdan ustedes a Fox, que decía niños y niñas, mexicanos y mexicanas, es impropio. Yo diría, emulándolo, ¿por qué no? Contadores y contadoras, qué mejor forma de festejar que estando aquí ejerciendo. Y bueno, a propósito, creo que son 109 o 110 años de festejar la profesión y como ustedes saben, se debe a que, cuenta la leyenda, que don Fernando Díez Barroso fue el día en que obtuvo su titulación, digámoslo, el nombramiento con el título de contador en comercio. Sin embargo, fíjense que esa patente no está registrada. Realmente lo que se celebra debe ser el Día del Contador Público y no fue sino hasta un 20 de diciembre, un año después, cuando se otorgó el título, alternándolo por el que recibió. Entonces, originalmente fue contador de comercio. Bueno, nada más una breve reflexión para que vean mi interés en la contaduría. No tuve la fortuna de ser contador, así que me tocó ser abogado y alguien tiene que lavar la ropa sucia. Pues bien, doble orgullo todavía que estar celebrando este día y estar entre contadores, yo como abogado dije, bueno, ¿qué les puedo contar si la verdadera razón es que los contadores y las contadoras tienen un dominio exquisito del sector empresarial? La verdad es que son los que toman las decisiones. Es raro mirar en una empresa, en la dirección general o al mando de un consejo a un abogado. Realmente quienes están en la operación, en la administración, en las finanzas de una compañía, son contadores públicos. ¿A poco han visto a los abogados a cargo de empresas? Muy pocos, ¿verdad? ¿Por qué será? Entonces, ¿qué hacemos los abogados aquí? Bueno, pues tratar de dar un poco de lineamientos legales acerca del ejercicio de su profesión. Y miren, para entrar en materia, no quisiera particularizar respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, cuestiones que nos sobran ya en conocimiento. En primera, por la experiencia que tenemos en las empresas, en segunda, por nuestra formación profesional. Es claro que ustedes han llevado materias que tienen que ver con este ámbito legal, me refiero a derecho del trabajo, a obligaciones, a temas fiscales, así que voy a obviar cuestiones que me parecen, si no ahora, principales del conocimiento pleno. Sabemos que el derecho a participar en las utilidades de una empresa es un derecho laboral que nace en la Constitución, es en favor de los trabajadores, que las empresas
que obtienen una utilidad plenamente declarada ante la autoridad fiscal, pues deben participar en razón del 10% bajo la mecánica que ustedes conocen, es decir, en dos partes, una atendiendo al número de trabajadores en una empresa y la otra en función de los días trabajados por cada trabajador dentro de esta. Esos pormenores no le veo ningún problema. Yo les vengo a platicar cuestiones prácticas y muy puntuales. ¿Cuáles? El régimen de subcontratación. Y me refiero al régimen de subcontratación porque es el nombre con que se acuñó lo que coloquial o callejeramente identificamos como el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Bueno, una figura en la cual una empresa funge como colocador, intermediario o tercerista en una relación en una empresa con sus trabajadores. Y este negocio del outsourcing, este negocio de la subcontratación, surge quizás a mitad de los años 90. Ustedes recordarán cuando surge aquella nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, en la época de Carlos Salinas de Gortari, donde se incorpora que solamente las sociedades cooperativas no van a producir bienes, sino servicios. Y aquí se empieza a elucubrar la posibilidad de que una empresa ordinaria, una SADCB cualquiera, un patrón ordinario, pues pueda traslapar a sus trabajadores, los cuales en ese momento habrán de llamarse socios cooperativistas, y esta tendrá que pagar por un servicio. Las ventajas fiscales eran muy estimadas, exenciones de impuestos sobre la renta por más de 2 millones al año, la seguridad social era en forma bipartita, total, era un negocio aparentemente redondo. La empresa que antes tenía trabajadores los deja de tener, elimina aparentemente su pasivo laboral, elimina la obligación de repartir utilidades y todo ese pasivo laboral pues empieza a desvanecer y se hace antojable a seguir fomentando sus esquemas. El problema es cuando se empiezan a suscitar problemas no de tipo fiscal, que eso como quiera que sea sobre el tiempo lo íbamos a venir manejando. Empieza el tema laboral. El que era trabajador y sentía que tenía este carácter en la empresa y que ahora ya era socio cooperativista, pues acudía a los tribunales del trabajo a demandar los despidos injustificados o a reclamar las diferencias de las incapacidades que con un salario menor al que venía cotizando, ahora estaba inscrito por esta figura del outsourcing a través de cooperativas. Cuando llegaban a los tribunales laborales, los que defendíamos los esquemas o las cooperativas decíamos, con base en el artículo 9 de esta legislación, el asunto es netamente civil o mercantil, por lo tanto es incompetente la Junta para conocer. Y los trabajadores pues se sentían minados, lastimados, sesgados en sus derechos y con toda la razón. Esto va evolucionando y ustedes recordarán que en el 1997 es cuando nace realmente el Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la otrora Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, para esos años no había tanta cuestión sofisticada en medios electrónicos para fiscalizar, pero el boquete en la recaudación era importante. Se empiezan a hacer algunas regulaciones, empieza por ahí algunas modificaciones a la Ley del Seguro Social, 1997, 1999, y se van incorporando algunos artículos que ya van recogiendo estas deficiencias, y me refiero en la Ley del Seguro Social al famoso artículo 15A, que empieza a reconocer la figura de un outsourcing, de un intermediario, para responsabilizarlo de forma solidaria cuando quien teniendo la obligación de hacer el pago de las aportaciones o cubrir las aportaciones de seguridad social no lo hiciera. Para eso le estoy hablando de 1999. Llega el año 2002 y empieza en ese entonces la nueva, así dicha, Ley de Impuestos sobre la Renta, ustedes recordarán, y nace por ahí un artículo, el artículo 8, que regulaba lo que era la previsión social. Y la previsión social, los que estaban en las cooperativas simplemente decían, esa previsión social no es objeto de lo que está grabado en renta, por lo tanto, pues no es imponible al impuesto. Y seguía siendo para una maravilla esta proliferación de esquemas donde los que eran trabajadores ahora se vestían de socios cooperativistas. ¿Y qué pasaba en esos años con la PTU? ¿Qué pasaba con todos los derechos laborales? Se venían, como al día de hoy, sesgando, limitando, controlando, vejando. Quiero hacer un paréntesis. Si yo al salir de aquí sufro algún atentado, alguna lesión, jitomatazos y sillazos, está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Hago la aclaración. Voy a referirme en dos vertientes. Es claro que tengo que hablar del patrón, pero también tengo que hablar de los trabajadores. Porque este binomio es quien está compuesta esta figura. Ni le voy a dar la razón ni las herramientas a los trabajadores, ni tampoco voy a defender a los patrones, porque es un lado equilibrado. En la medida que yo hable
de argumentos que tienen a favor los trabajadores, pues que escuchen los patrones para cubrir esas áreas de oportunidad. Y los patrones que también se hagan escuchar por los trabajadores para que vean que tampoco la pueden tener fácil. Entonces, no es que venga aquí hoy con sangre azul o con sangre de otro color, vengo a comentarles los dos aspectos. Ok, hasta ahí los antecedentes, ¿dónde estamos? No obstante estos cambios legislativos y esta evolución de los esquemas de optimización fiscal que proliferaron a través de diferentes vehículos, decía asociación muy colectiva, integradoras, sociedades en nombre colectivo, sindicatos y otras plataformas que ustedes conocen muy bien, y los criterios que las autoridades han expresado para reconocerlos como ilegales o como indebidos, y esta lucha constante de que las autoridades rechazan las deducciones por esos gastos de esos servicios, lo cierto es que sigue un tema en particular. ¿En verdad fue la solución sacar a los otrora trabajadores para ponerlos en otra figura jurídica y eludir el pasivo laboral? Primera reflexión. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que compraste? ¿Qué es lo que compras cuando realmente tienes una optimización en tu nómina? ¿Quieres eliminar tu pasivo laboral o quieres una optimización fiscal? Porque si lo que quieres es optimizar impuestos, entiéndase, poder hacer deducible al 100% tu nómina, situación que hoy no puedes hacer por las limitantes del 47 y 53%, cuando lo que tú le pagas a un trabajador para él representan ingresos exentos y no lo vas a poder deducir más que en esos porcentajes, ¿sabes si te quedan las ganas de seguir dando cosas gratis a los trabajadores? Y hablo ya a partir de 2014, cuando dicen, ¿sabes qué? La previsión social la vamos a ir acotando, los ingresos que son exentos para los trabajadores no los vas a poder deducir, y nuevamente este deporte de estar buscando formas de deducir al 100%. Entonces, ¿qué decidiste? ¿Optimizar fiscalmente o eludir tu pasivo laboral? Porque si es eludir tu pasivo laboral, te quedas corto si un asesor fiscal te brindó este esquema. Porque los derechos laborales, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que son irrenunciables, aunque se pongan con sangre la firma y la huella del trabajador. Esto lo digo yo de forma metafórica. Si un trabajador dice, te juro por mi madre que no te voy a pedir PTU aunque tengas, no vale. ¿Cuántas empresas creen que por obtener documentos firmados de sus trabajadores, con eso es suficiente para poder tener cubierto el requisito de no responsabilidad? Y segundo mito, ¿cuántas empresas creen que porque tienen una empresa intermediaria o en medio, tercerizadora o de subcontratada, ya no tienen esa responsabilidad? Y ese es el quid que adelanto. Tercera reflexión, ¿realmente ya me quedó claro que mi decisión fue para optimizar fiscalmente o para quitar una cuestión de un pasivo laboral? Si tengo claro en cuál estoy, o quise las dos, o quiero las dos, esta reflexión que les vengo a proponer es la siguiente. ¿Hasta dónde está la reflexión fiscal y laboral para considerar el pago de PTU actualmente? Es decir, nos encontramos con toda pertinencia en los meses correspondientes, mayo y junio, personas morales y personas físicas, para que vean cumplir y entregar las que tuvieron utilidades a sus trabajadores. La pregunta interesante es, ¿los trabajadores de quién? Y vamos esquematizando. Tenemos a los protagonistas, empresa A, B y C, donde A es la empresa que siempre ha sido patrón, la gallina de los huevos de oro. B son los trabajadores que están en medio, nada más mirando para acá, viendo qué es lo que pasa, cómo pasa el dinero y cómo pasan de aquí para allá. Y C es la empresa o las empresas que durante un año o los subsiguientes, ¿verdad?, se van vistiendo de diferentes colores, de diferentes pelucas, pero son las empresas que se subcontratan, las que tercerizan, las que suministran, y me puedo llevar aquí un catálogo de verbos, pero que implica que es la que va a dar el frente ante los trabajadores y ante las autoridades, porque dice asumir la característica de patrón. Veamos. A se siente tranquila porque sus contadores y sus abogados le dijeron, esta es la solución. ¿Cuál? Subcontratemos. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2014 entramos a una nueva ley de impuestos sobre la renta, a una nueva concepción de la forma de recaudar. Pero recordemos que a partir del 1 de diciembre del 2012 tenemos
unas modificaciones a la legislación laboral, particularmente en los artículos 15A, B, C y D. Y estos artículos siempre los he criticado. ¿A qué se refiere el artículo 15? El artículo 15 establece que no se va a considerar patrón, sino intermediario, aquella empresa que coloque trabajadores a favor de otra, pero no de los medios o la infraestructura suficiente para hacerlo de manera independiente. En español, si eres un intermediario, eres aquella persona que dice, mira, yo soy C, te presento B, que son los trabajadores, te presento A, que es la empresa. Ya nos conocíamos, sí, pero ahorita como que no se conocen. Ahorita tú, B, eres mío, son míos. A, te presento a B. Ah, hola, ¿qué tal? Gusto, yo mucha empresa, antes era tu patrón. Ah, hola, ¿qué tal? No, ahora soy trabajador de C, yo voy a ser trabajador de C, soy ex trabajador de usted. Qué bueno. ¿Qué hace en esta posición? C. C tiene dos posiciones. Bueno, ya los presenté, aquí se quedan, nos vemos. Y C le va a enviar una factura quincenal o mensual, C a A, por el monto de la nómina, que curiosamente era lo mismo que venía erogando la empresa A con el mismo número de trabajadores. Pero encontramos diferentes fenómenos. Resulta que B, que son los trabajadores, respecto con cuando estaban en la empresa A, tenían de 3 a 5 salarios cotizando en el Seguro Social, en el salario base de cotización. Cuando pasan a C, como diría el IMSS, ¿verdad? Caída recaudatoria o comportamiento atípico. De 5 salarios que venías, ahora te dan de alta con 1,5, con 2. Ya no 1 porque es muy grosero, pero cuando menos 2 para que parezca accidente. Entonces dice, oye, ladrón de quedaron los trabajadores con sus cotizaciones. Primer tema de responsabilidad que habría que mirar. Segundo, sí, siguen ganando lo mismo, pero hay todo un andamiaje en el cual ahora la empresa C, para efecto de poder deducir también las erogaciones que va a representar, porque ya no tiene problema A, ¿verdad? A ya está haciendo deducible al 100% un servicio que le está pagando a C. Ya no tiene ningún problema. Pero vienen las siguientes reflexiones. A ver, oye, empresa C, dime, por favor, ¿con qué maquinaria, con qué infraestructura, con qué computadoras, con qué impresoras, laptops, escritorios, sillas, insumos, tóner, hojas, papel, luz, todo lo que necesitas, agua, teléfono, dime con qué le prestas el servicio a A? Ah, no, es de A. Ah, o sea, no tienes infraestructura. No, si gustas, el día que quieras, mi oficina está acá por Tláhuac, es una oficina de 2x3. O puedes ir a oficinas virtuales, ahí en cualquier zona del sur de la ciudad, 950 pesos más 150 del domicilio fiscal. Oye, entonces, ¿eres patrón? Sí, claro, yo soy el patrón que los tiene a los trabajadores que están prestando un servicio en mi nombre con A. Y tú vas con los trabajadores que están en A. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién es tu patrón? Pues yo aquí siempre he estado, tengo 15 años. Sigo haciendo lo mismo, en el mismo domicilio, con la misma ciudad y con la misma gente. ¿No? Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y jamás dejarnos. Y es verdad. O sea, ¿nunca te has movido de aquí? ¿No? Eso sí, nos cambiaron de pagadora, porque son hasta esos adjetivos que se van acuñando, ¿no? Es la pagadora, es la outsourcing, ¿no? ¿Y qué saben? Nada. Y la gente tiene que aguantar porque sabe que no hay de otra. Entonces llega el momento en que se va acercando diciembre y sus posadas. No, me refiero al cierre del ejercicio. Van preparando todo para el anual y empieza la junta de contadores con los empresarios, la empresa. A ver, ¿va a haber utilidad o no? No te preocupes. ¿Ya se te olvidó que tenemos outsourcing? Ah, sí, ¿verdad? Pero nunca falta un robencito en la sopa, ¿verdad? Y ahí vamos. Les decía que la reforma laboral
sucede con su vigencia a partir del 1 de diciembre del 2012. Entre otros puntos que no merece la pena porque no son pertinentes al tema, únicamente resalto que se estableció el artículo 15 A, B, C y D, que se refieren al régimen nuevo de subcontratación. Y otro artículo, el 127, fracción 4 bis. Voy a generar una minuta de la reunión, con mucho gusto se las puedo compartir. Si yo les presento material, pues ni lo leen, ni lo ven, mejor me escuchan, ¿no? Entonces, 127, fracción 4 bis. ¿Y qué dice este artículo? ¿Qué establece este artículo, Rubén? Algo peligroso, es como una calibre 45 con una mezcla de 357 y una bazooka con AR-15. No las conozco, pero suenan fuertes. ¿Y qué significa esto? Esta fracción, que es nueva a partir de 2012, 1 de diciembre, dice, en las empresas en donde existe el régimen de subcontratación, los trabajadores deberán gozar de la participación de las utilidades en las empresas. O sea, en español, despacito. Yo siempre he dicho, una cosa es pasar los ojos por la ley, otra leer, entender, comprender y ver el problema. ¿Y qué significa? Dice, las empresas que se encuentran en los supuestos de subcontratación, en los términos del artículo 16, son responsables del pago de PTU en español. Y aquí es donde viene, discúlpenme patrones, el despertar para los trabajadores. A ver, Rubén, ¿nos puedes ir explicando un poco? Sí. ¿Qué pasaría? ¿Tenemos autoridades aquí? Y aunque haya ustedes digan no, si no, ¿cómo me mentalizo? Exacto. ¿Hay problema que le tire a los patrones? ¿Hay problema que le tire a los trabajadores? No, ustedes digan no porque si no me bloqueo. Ok, a ver. Trabajadores. Voy a ponerme la cachucha, me va a dar miedo al salir, yo les juro que me va a dar miedo al salir. Significa que podemos demandar a las empresas que reciben los servicios de nuestra empresa que nos subcontrata. ¿Cómo? Yo les apuesto, tengo más de 20 años litigando la materia fiscal y laboral, y les puedo decir, no soy consultor nada más, o sea, no vengo a decirles lo que creo que dice la ley y la doctrina y las jurisprudencias, no, estoy todos los días en el litigio, yo estoy en las juntas de conciliación, yo sí vivo el derecho laboral en la práctica, y dista mucho de lo que diga la ley. Ahí es un terreno salvaje. Y la materia laboral es federal. O sea que es lo mismo aquí que en Tijuana, Veracruz, Guerrero, Oaxaca. Y con criterios iguales, un área muy fangosa. Donde la ley es lo último que nos importa. Pero veamos. Rubén, ¿qué estás diciendo? Sí. Imaginen esto, que de cada 10 empresas que tienen un régimen de subcontratación o que utilizan outsourcing, de cada 10, 15, desde mi punto de vista, no cumplen con los requisitos para identificarlas como empresas subcontratistas. ¿Y cuáles son los requisitos? Los del artículo 15A, B, C y D. ¿Entre cuáles, Rubén? Primero, que deben tener infraestructura propia, que deben hacerlo con elementos propios y suficientes, que no pueden comprender tareas o actividades iguales o similares a las de las empresas donde prestan servicios. En español, si yo soy una empresa que se dedica a vender hardware o software, empresas de computación o desarrollos tecnológicos, lo que ustedes quieran, no puedo tener a los ingenieros, a los choferes, a los vendedores tercerizados. ¿Por qué? Porque en automático, contrario lo dispuesto en el artículo 15A, B, C y D, es decir, que la totalidad o los aspectos neurálgicos del negocio no pueden estar tercerizados. Si soy constructora, no puedo tener a los albañiles, a los plomeros, a los electricistas, a los arquitectos y a los ingenieros, no los puedo tener tercerizados, sencillamente no porque lo digo yo, sino porque la ley es clara, no puedes tener la totalidad de los aspectos neurálgicos en manos de terceros. Segunda, no puede comprender las mismas tareas ni actividades. ¿Quién respeta eso? Nadie, señores.
Nadie. Se los digo con conocimiento de causa. Luego, como nadie cumple con estos requisitos, bien claro establece el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando el que se considera intermediario y no lo hace con elementos propios y suficientes, será considerado patrón para todos los efectos legales a que haya lugar y responderá con las mismas obligaciones y derechos de los trabajadores que tiene a su cargo, así o más claro. Es decir, serás como si fueras mi patrón directamente. Y si le sumo el citado 127, fracción 4 bis, me ubico en un concepto de empresa. Y el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el concepto de empresa, dice que es empresa la unidad que como establecimiento, agencia o sucursal u otra forma semejante contribuya a la realización del fin de la empresa. O sea, si la empresa que subcontraté, la outsourcing, la tercerizadora, contribuye, sí o no, al quehacer de la empresa que la contrató, constituyen una unidad. Son artículo 16 y se ubica en el 127, fracción 4 bis, es decir, la misma posibilidad de exigir el pago de utilidades. Concluyo para el sector de los trabajadores. Estamos en un riesgo. Con estos dos artículos, 127, 4 bis y 16 de la Ley Federal del Trabajo, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, estamos así del precipicio, como esto, así, fue adrede, no fue la de Juan Gabriel, así de tropezar y que nos puedan demandar. Pero ustedes miran, Rubén, creo que vienes un poco alterado por esto del no circula. Quizás el ozono esté haciendo algún estrago en mi efecto neuronal, pero no lo digo yo. Ojo, estamos en 2016. El efecto fiscal de las sedicentes reformas fueron a partir de 2014. O sea, 2014 se declaró, a más tardar, debió ser en personas morales el 31 de marzo de 2015, ¿no? Y el ejercicio 2015 se acaba de declarar, bueno, supongo, a menos que estén presentando todavía complementarias, ¿verdad? Se acaba de declarar en personas morales el 31 de marzo, bueno, en este último trimestre. Significa que estamos vírgenes porque no hay experiencias de litigio ni resoluciones porque es reciente los cambios. Estamos estrenando proyectiles y armas. Es como darle a un chamaco un revólver con 6 tiros puestos. ¿Qué falta? Un Rubencito que venga a alterar el orden. Empresas que reciben servicios de outsourcing. ¿Qué están haciendo para evitar que los malos de los trabajadores les vengan a poner el pie en el cuello y empiecen sus abogados mezquinos a demandarles el pago de verdad de la PTU que creyeron esconder, eludir o disuadir? ¿Cómo le van a hacer? ¿Ya revisaron sus contratos de prestación de servicios con sus empresas subcontratadas? Pasan los tamices de la Ley del Seguro Social en el artículo 15A, el artículo 29 bis de la Ley Infonavit recientemente creado, bueno, ya va a cumplir casi un año. Pasan los tamices de los criterios de la Corte en cuanto a contratos de prestación de servicios para excluir la responsabilidad. Oye, a propósito, ¿ya te diste cuenta que no pasarías ese filtro y mucho menos una auditoría del 69B del Código Fiscal de la Federación? Porque ahí te va la nueva. ¿Qué pasa cuando las empresas han tenido la rifa del tigre y se encuentran con una revisión del 69B, operaciones inexistentes y simuladas? ¿Sí? Aquellas donde se rechazan las deducciones de pago cuando se han pagado a empresas que la sustancia de la prestación de servicio no quedó integrada, es decir, no hay bitácoras de servicios. No hay una clara idea en qué consistió el servicio, con quién lo prestaste, qué hizo, en qué consistió, quién compró, en dónde lo hicieron. No hay una bitácora, no hay una explicación de un diario de cómo acredites que la operación existió realmente y estuvo vinculada
a la indispensabilidad del gasto que tuviste que hacer para pagarle a esta empresa que te suministró personal o que te prestó el servicio con su personal, pero tú sin infraestructura, donde sí te dio el personal, te mandó 100 trabajadores mensualmente, pero ¿sabes qué pasa acá? Era tu maquinaria, era tu oficina, tus escritorios, tus computadoras, tu tóner, tus hojas, tu luz, tu renta. Y te apuesto que no lo estoy regañando, ¿eh? Es que me apasiona, hombre. Hagan caso. ¿Y tú qué hiciste? Ni siquiera lo metiste en el contrato. ¿A que no se te ocurrió un poquito de decir, oye, ¿por qué no establecemos que en el precio o la contraprestación pactada tomo en cuenta el uso de la infraestructura? Cuando menos para ponerle una peluca diferente a la muñeca con la que vamos a bailar, ¿no? ¿Hay entregables? ¿Hay informes? No, con trabajos tienen un contrato ahí. No le puedo decir de papelería porque las papelerías sí estudian y no los compran porque no se venden. De internet, o sea, de machote, de esos así, feos los contratos, no cumplen los requisitos. Entonces, yo les decía que si tenía yo un daño neuronal, porque venía yo a decir estas cuestiones de riesgo y de responsabilidad, no. Rubén, ¿hay algún caso concreto? Lejos de los que yo les pueda compartir el día de hoy, personales, que estamos llevando y que hemos llevado, públicos. Caso de Bancomer, hace un año. Acaba de perder una demanda millonaria porque estableció con su empresa Servicios Administrativos BBVA Bancomer SDCB, en la cual, aparentando una sustitución patronal y un contrato de outsourcing, Bancomer, no lo pudo desvirtuar y un tribunal colegiado condenó al pago de PTU. Walmart. Y vienen como 40 casos más públicos en puerta. ¿Qué quiere decir? Les dije, vamos empezando. O sea, se acaba mayo y la obligación de las empresas, personas morales, personas jurídicas, de ver cumplida la obligación del reparto de las que lo tuvieron, ya debe estar listo. Y les voy a poner un poco más de candela. ¿Ya tienen sus comisiones mixtas? ¿Ya hicieron la convocatoria? ¿Ya tienen la constancia de entrega de la copia de la declaración anual a los trabajadores? ¿O son de los que juegan que presentan la declaración anual antes del 31 de marzo y juegan que la presentan 2 o 3 complementarias después? Peligroso, porque el cómputo de prescripción y de responsabilidad comienza a partir de la última complementaria o del anual, pero se acaba de superar el criterio, señores. El criterio es el plazo de prescripción, es decir, el año que se tiene para reclamar respecto a un ejercicio declarado con utilidad, se contará a partir de la fecha en que diste a conocer a los trabajadores la copia de la declaración anual y sus anexos. Artículo 10 y 11 del reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley del Trabajo. ¿Ya lo hicieron? Pero les dije que era candela, ¿verdad? Oye, Rubén, ¿y de qué página me bajo? ¿De El Rincón del Vago? ¿De tareas.com? ¿De Buenas Tareas? ¿De dónde me bajo los formatos de la comisión? No, espérate, no las bajes. Hazlas. Convocatorias, las comisiones, la integración, el aviso, la firma, representantes del patrón, de los trabajadores. Bueno, pero eso ¿quién le importa? Es que no te ha tocado. Artículo 991, 992, 994, Ley Federal del Trabajo reformada. Las multas por no tener el procedimiento instaurado de reparto de utilidades son de 250 a 5,000 veces el salario mínimo. Y se duplican en caso de reincidencia cuando sucede en un mismo ejercicio. Y la multa es por trabajador. No, pues ¿a quién le doy las llaves de la empresa? Yo ya hice el promedio. Una compañía con 50 trabajadores, con una nómina ordinaria, cada uno en promedio de 10, 12 mil pesos, entonces son 16 millones. Que los pague el contador. Para eso lo mandé a capacitar. ¿Sí se dan cuenta lo grave en la situación en que estamos? Por eso me parecía impertinente, me ganó el subconsciente.
demasiado pertinente hoy en el Día del Contador, en el mes de mayo, si febrero es el mes de las inscripciones, ¿no? Marzo, el de las declaraciones anuales, ¿verdad? Mayo, el de la... Total que todo el año están ocupados contadores. ¿Sí o no? Algún día voy a escribir la historia de un contador. Realmente todo el día están en la operación, en la facturación, en las aclaraciones, gerenciando la planta, la compañía. Ya como a las 9 o 10 de la noche empiezan a contabilizar o a hacer la cuestión fiscal. Ya cuando no hay nadie. Pero de repente la esposa o el esposo. ¿Sí o no? La verdadera labor para la que deben estar ya es hasta el último. Ustedes son el gerenciamiento de la compañía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar mañana a la empresa, los que somos patrones, y vamos a decir, llámate al abogado, llámate al contador, que deje de hacer todo lo que tiene, eso al rato lo hace, ¿verdad? Y que nos vamos a sentar. ¿Estamos subcontratando? Sí. Pásame los contratos, vamos a revisar qué es las áreas de oportunidad que puede tener. ¿Cómo cuáles? Esto de la infraestructura, ¿qué es lo que yo he recogido? Que no lo tienen contemplado. No hay entregables, no hay bitácoras, no hay informes de actividades, no hay fulanito, sultano, mengano y perengano, qué hizo, en qué intervino. Hay un pequeño alivio, ¿verdad? No todo es malo. Dije, tengo que llevar algo bueno, porque si no quiero salir apaleado, pues cuando menos tengo que salir con algo positivo. Y resulta que una sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa recientemente acaba de expresar un criterio y dice, la autoridad fiscal, entiéndase, Servicio de Administración Tributaria, no puede, estoy parafraseando, pero les puedo dar con mucho gusto fundamento, no puede rechazar la deducción de un gasto que tiene que ver con la cuestión laboral, alegando inobservancia a presupuestos laborales, en español. A ver, SAT, no vengas a rechazarme la deducción del pago de mi nómina que hice de subcontratada, porque no estoy cumpliendo con el artículo 15A, 15B, 15C y 15B. Parece un alivio, pero es una tesis. Es así, un pequeño faro a lo largo de las vías. Lo malo es que no vaya a ser la locomotora, pero es un respiro. Ya alguien pensante dio una cápsula de oxígeno a las empresas para decirle, cuidado, si alguien te rechaza, cuando menos cuando llegue conmigo en el ring, acá en el Tribunal Fiscal, no puede rechazar deducciones que tienen que ver por inobservancia de requisitos laborales. Muy bueno, ¿no? Muy buena esa tesis. Pero ¿por qué no confiarnos? Porque es una tesis del Tribunal Fiscal. Cuando digo Tribunal Fiscal, entiéndase, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué hay que hacer? Estar atentos a estos criterios. Como esto es nuevo, adentro en las juntas locales de conciliación y en las federales, ya estamos hurgando. Ya empiezan las inquietudes de los abogados, de los trabajadores, ¿verdad? Queriendo malaconsejarlos. Vamos a pegarle. De aquí con esto comemos pavo en Navidad. Con esto paga las colegiaturas de tu chamaco de aquí hasta la universidad. ¿Y las empresas cómo están? Creo que están descubiertas. Entonces, es un tema muy oportuno evidenciarlo, ponérselos a su consideración, porque falta mucho. Y si le sumamos para finalizar, que hoy las revisiones electrónicas son una forma adicional a fiscalizar, que el artículo 69B está auspiciado y dispensado por la Corte como un procedimiento que puede ser retroactivo y es un procedimiento de fiscalización. Estamos en una situación peligrosa. ¿Qué quiere decir? Imaginen ustedes, toquen madera y si no la suela de su zapato o rompan el lápiz y compártanlo para quien no tenga, pero toquen madera por lo siguiente. En una auditoría, de cada 10, 12 son a favor del trabajador, del patrón, no, o del auditado, no. Siempre se tienen que llevar algo, ¿no? Algo chiquito, pero se tienen que llevar, tiene que haber un crédito fiscal chiquito, ¿sí o no? Así es la máxima. No hay empresa que salga limpia. Y si las hay, son muy pocas.
Pero pensemos, una revisión electrónica con una preliquidación, o una visita domiciliaria, o una revisión de gabinete, o un procedimiento de 69B. Cualquiera que sea la vía y forma que se utilice, si hay una auditoría y termina con un crédito fiscal en el negocio de tú no acumulaste porque hiciste la deducción y yo rechazo la deducción porque no era estrictamente indispensable, porque no cumplió requisitos, porque no tenía sustancia, porque no existió, por lo que sea, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando se rechaza una deducción? Contadores, ¿qué pasa? Voy a hacerlo mímicamente. ¿Ven cómo sí saben contaduría y fiscal? Claro, al momento de tener un rechazo a la deducción, se genera una acumulación técnicamente, lo cual incrementa la base. Si era una empresa que tenía pérdida, con el rechazo a la deducción, se da la base para una utilidad. Y esto se llama técnicamente un decreto de reparto adicional, ¿sí o no? Y otro conflicto. ¿Qué pasa si yo digo que yo no tengo trabajadores, que los subcontraté y me está rechazando los pagos que hice por este servicio? Me los rechazas, entonces tengo que considerar la acumulación, sí, y se incrementa la base y te dio utilidad y tienes que repartir adicionalmente esa utilidad. Pero, a ver, chato, ¿a quién quieres que le reparta si no tengo trabajadores? ¿Qué no entiendes el español? No tengo ni sindicato. Lo siento. La autoridad fiscal no está obligada a tener miramientos en estas cuestiones. Yo no sé todavía a quién tengo que dar el dinero, pero a alguien se lo tengo que dar, así dice la ley. Y lo puede, tiene competencia. El Servicio de Administración Tributaria tiene competencia sin necesidad de examinar primero si hay relación laboral. Eso es peligroso, porque mientras tengo que agotar un procedimiento y ahí tengo que llevar a las empresas a defenderlas de un procedimiento extraordinario de revisión e incumplimiento de obligaciones laborales derivada de una resolución en cumplimiento y ordenada por el Servicio de Administración Tributaria de la visita domiciliaria que ha sido tata. O sea, ya tenemos 3, 4, 5 problemas. ¿Cuál? 1, el problema laboral del reclamo en lo individual del trabajador. 2, el escrito de objeciones que se está presentando por no haber entregado. 3, la revisión por las multas de no haber integrado las comisiones mixtas y haber entregado el proceso de reparto de utilidades. 4, el problema con la ley del seguro social porque no estoy integrando o quise disfrazar conceptos, estoy haciendo resumen. No quise integrar conceptos porque fui tan inteligente que durante el año quise vestir como gratificación especial. Aquí a los trabajadores no se les da PTU, se les da una cantidad equivalente como gratificación. ¿Han escuchado eso? ¿Y qué dicen? ¿Y cómo es PTU? Esa no integra salarios de base de cotización. No, mi vida, no integra cuando sea PTU. Pero como es una gratificación, por supuesto que sí. Y les sigo. Entonces, ahora tenéis también la revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y no les quiero espantar porque hoy es su día. Hoy es su día. ¿Y cómo los voy a tener así en ascuas? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esto que están haciendo ustedes, capacitarse, estar actuales. Finalizo ahora sí. Si se dan cuenta, fue más dinámico comentarles en una forma muy coloquial, muy puntual, los problemas que estamos viviendo allá afuera. Los fundamentos, como quiera que sea, ustedes los anotaron, yo les puedo hacer una minuta con mucho gusto, no fueron muchos artículos, es el contexto. Las bases de cómo se calcula sobra, porque ustedes lo saben. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo último es RIF o RIP. No, RIF. Régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Particularmente título cuarto e impuesto a la renta, capítulo segundo, sección segunda, artículo 111, párrafo séptimo, ¿verdad? Esto es nuevo también. Los RIF también tienen obligación de pagar PTU. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de fórmate un RIF, 4, 5, y cuélgale los RIF 5, 10 trabajadores, ¿sí o no? Uy, qué idea, qué idiota. El superlativo de idea. Qué idea tan maravillosa. Oye,
¿Y cómo andamos en el RIF? No, Rubén, por favor, todo controlado. Todo controlado, no pasa nada. Pues imagínate, ¿qué contador sería yo si permito que mi RIF genere utilidad? Sí, ¿verdad? Oye, ¿y tiene infraestructura tu RIF? ¿Cómo? Pues sí, pues quien puede lo más, puede lo menos. Y donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho, ¿no? Si es patrón, se ubica en los supuestos del 10 y 20 de la ley laboral, es una persona física. Entonces, si no tiene infraestructura, como dijo Rubén, si no tiene los medios propios suficientes, deja de ser un intermediario y se vuelve un patrón. Y como es persona física, responde hasta con sus bienes. Yo no quiero dar ideas, pero los RIF están en un grave problema, desde mi punto de vista. Bueno, pues les agradezco mucho. Quedo a la orden para algunas preguntas y respuestas que no quisiera contestar porque no quiero salir abucheado, pero estoy a sus órdenes. Sí, gracias. En el caso de, si por ejemplo se le rechazara la deducción que se está haciendo por la facturación del outsourcing, ya en una situación ya definitiva, también a la empresa, en el ejemplo que tú mismo nos dabas, se le podría nombrar como patrón y hacerlo, digamos, responsable de las cuotas no patronales que no pagó en su oportunidad, la tercera paga la empresa C. Sí, la responsabilidad solidaria que se origina por el no cumplimiento implicaría que, debiendo haber cotizado las aportaciones de un trabajador en 5 salarios mínimos en su salario base de cotización o ciertas prestaciones de acuerdo al 27 de la Ley de Seguro Social, ya no las tuvo o las dejaste, eres responsable solidario en la medida que no vigilaste que se tuvieran que estar cubriendo. Entonces, de acuerdo al 15A de la Ley del Seguro Social, derivado del 15A, B, C y D, 13 y 15 de la Ley Laboral, desde mi punto de vista, sí habría una responsabilidad conjunta con el artículo 26, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente que cuando la ley establezca ciertas condiciones o exigimientos, quien no lo haga, pues se vuelve responsable solidario. Aquí la cuestión es, Rubén, ¿cómo evitar ser responsable solidario? Muy fácil, cumple con las obligaciones que tienes que cumplir como si fueras el verdadero patrón, pero en el quantum que les corresponde. Y debes vigilar que lo estén haciendo bien y oportunamente, porque si no lo hacen, vas a ser responsable. Y esto allá afuera es muy común, ¿eh? Hay empresas que contratan a demostradoras o de muedecanes, les prestan el servicio y por no darlas de alta en el Seguro Social o en ciertos gremios dice, mira Rubén, si yo meto todo el personal con su salario que debe de ser y lo inscribo al seguro, me quedo fuera del negocio y mi competencia me va a comer. Le digo, bueno, que parezca un accidente, o sea, algo ligero, algo decente. Lo que pasa es que no tienes información para tomar decisiones. Respondiendo a su pregunta, sí se habría responsabilidad si no vigiló que el cumplimiento por parte de quien debía hacerlo, lo hizo. Y si lo hizo de una forma diferente, me refiero menor, también sería responsable por esa falta de integración al salario base de cotización. La responsabilidad solidaria no se presume, no se acredita, surge por la evidencia de las partes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O fui muy claro o el tema está suficientemente agotado? Dígame. Tengo una duda. En el reparto de utilidades, bueno, ya tenía algunos años que estaba en algunas empresas que no había habido utilidades por todas estas estrategias. En la que estoy actualmente sí hay una utilidad, tiene que hacer el reparto, pero ya no tengo muy claro si toda la documentación que se elabora, como es la notificación a los trabajadores, de la copia de la declaración, donde se manifiestan los representantes del patrón y de los trabajadores, toda la documentación que soporta este reparto, anteriormente era interna y se hacía nada más entre los trabajadores y el patrón y así se llevaba el registro. ¿Existe actualmente algún procedimiento nuevo que se tenga que presentar ante una dependencia o algo por el estilo? Sí, la integración de las comisiones mixtas realmente han sido nada más tocadas por la reforma laboral a partir de 1 de diciembre de 2002 en vigor,
En el fondo o en la forma realmente es instrumentar. Creo que eso lo podemos encontrar, pero lo que hay que cumplir es con los extremos de te entregué a un grueso de los representantes de los trabajadores copia de la declaración anual y sus anexos. Firmaron, se enteraron, esperaron el plazo de los 15 y 30 y los 10 días respectivos que tienen para hacer las objeciones, que es otro tema, porque alguien puede comenzar diciendo, oye, no estoy de acuerdo. El socio principal trae un coche premium, los hijos y la esposa y sus vacaciones y su atuendo y su comer y su portarse son de reyes y nosotros de cortesanos. Si no está el dinero en la empresa, ¿en dónde está? Empresa pobre, empresario rico. Y si no está el dinero del empresario, ¿en dónde está? No, con su esposa no, porque se trata de confiar. ¿En dónde está? Debe estar en otro lado. Lo que quiero decir es, las empresas deben tener una proporción. Sí, es cierto, a lo mejor el señor ya es de abolengo y tienen un estatus socioeconómico bastante ostentoso. Y la empresa puede estar así en lo más paupérrimo, ¿no? En la pobreza vil, y los trabajadores en unas condiciones precarias. Y es que somos humanos. Eso de la celotipia y el resentimiento social se nos da, ¿no? Dices, y no tienen dinero. Esas frases, ¿no? Y mira, y se fueron a Dubái, y se fueron aquí. Esas cosas tienen que ser. Entonces, las formas, los formatos, tienen que tener una proporción, dar esa congruencia. Yo no sé si les ha tocado, yo en la vida sí he visto un acto sanguinario, cruel, así un acto criminal, es cuando llega una revisión del Seguro Social y las mujeres, porque realmente son las auditoras, así lo saborean, haga de cuenta que es un martini de su mejor sabor. Déjeme hablar con 2 de sus trabajadores. ¡No! Sí. A ver, que pase Jovita, ¿no? Y Jovito, ¿cómo los tratan, mi rey? No, si supiera. No, eso es peligroso. La empresa debe monitorear, digo es otro tema, debe monitorear su clima laboral, debe tener mucha congruencia, los formatos deben tener una razonabilidad, deben cumplirse. Respondiendo a su pregunta, no hay un procedimiento, son sustanciales, pero la forma que se vuelve fondo debe estar cuidada no por un machote o un formulario general, sino con una congruencia y pertinencia, porque las objeciones se pueden hacer sin ningún formato. Hay gente de los trabajadores que va al IMSS, a un área que se llama auditoría patrones, ¿sí? Y hay veces que digo, ¿cómo puedo decir en los cursos esto si no voy a verlo, no? Tengo que vivirlo, es así como un showman. ¿Qué tengo que hacer? Voy como que a aclarar cosas y veo cómo llegan los trabajadores. Pues vengo a acusar a mi empresa. ¿Y cómo se llama su empresa? Pues Tablas del Bajío. Ah, ¿y de qué quiere decir? Pues somos como 50. Lo que pasa es que nos dan dinero en efectivo y ahorita ya no nos quiere. A ver, déjeme hablar. Y pásele un café, pídete unas pizzas acá. ¿De dónde es? Así funciona, ¿eh? Y le empiezan a sacar la sopa. ¿Cuántos son? ¿De dónde viven? ¿Cómo se llama el dueño? ¿Qué tienen? ¿Dónde está? ¿Quién les paga? ¿Tienes un recibo? ¿A cuántos más puedes traer? ¿De verdad que así es? Y el área interna del IMSS o del SAT en su caso empieza a programar la visita. Entonces, no hay un procedimiento, pero hay que tener cuidado con las objeciones, que es la vía por la cual un trabajador puede cuestionar esa declaración. Sí. Por favor, sin pena, hombre. Yo pedí permiso hasta la 1. Dele oportunidad, una, ¿no? Una más, ¿está bien? Una empresa hizo esta práctica, pero para no disminuir los derechos laborales, sino para optimizar la carga tributaria, sí les va a hacer el pago de la PTU. Bueno, o sea, migró todo su personal a otras empresas con el salario que les gestaba originalmente. Y va a ser en este mayo va a darle un bono a la empresa donde los contrató para que les reparta sus utilidades. Aparte, ¿qué implicaciones o qué consecuencias tendría? Bueno, aparte de que sigue sin cumplir la que tiene esa responsabilidad,
si yo fuera el abogado del trabajador, le vuelvo a sacar dinero a la empresa. Pues me diste un bono, entra perfectamente en el 84 ley laboral, que cualquier percepción integra salario. Y tú, como no lo bautizaste, empresa que tenía con el nombre de apellido de PTU, pues sigues teniendo la responsabilidad. ¿Qué otra consecuencia? Penal. Hay delitos en materia de seguridad social que establece el no revelar o integrar cantidades, ¿verdad?, en el salario base de cotización, no considerar los pagos como deben de ser en las retenciones de impuesto a la renta, lejos de constituir una defraudación fiscal equiparada, son delitos que tienen que ver con la seguridad social, son delitos fiscales, puede haber ese procedimiento. Ok, pues yo les agradezco mucho esta tarde. No sé si fue bueno ser el primero o ser el último, pero creo que siempre es mejor ser el último, a veces el primero. Muchas gracias, que estén bien.